tal día como antes de ayer, septiembre, bueno, pues el 8 de septiembre, o sea, tal día como antes de ayer, de hace 500 años, o sea, de 1522, una maltrecha nave atracó en el puerto de Sevilla. Lo hemos comentado al inicio. La nao Victoria. Había 17 cadavéricos tripulantes y un capitán, extenuados. Habían circunnavegado por primera vez el planeta Tierra. Ese capitán se llamaba Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo ha sido la guionista de ese cómic que conmemora la gesta del Elcano, ni más ni menos que con uno de los ilustradores y creadores de cómics más importantes de la historia del cómic, Enrique Breccia? Bueno, pues precisamente por deshaciendo en tuertos, es decir, fíjate, acabo de oírle en la publicidad previa a mi intervención, pues un restaurante que conmemora una cocina de ida y vuelta y dice la ruta de Magallanes. Hombre, difícilmente es de ida y vuelta si es de Magallanes, porque el que vuelve es Elcano, ¿no? Sí. Y este es un error que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, y entonces pues por amigos comunes Breccia me consultó algo que le extrañaba, y es que cuando se habla de la Vuelta al Mundo solo se habla de Magallanes y no se habla de Juan Sebastián Elcano, y entonces se había informado el hombre y había llegado a la conclusión de que el que le dio la Vuelta al Mundo fue Elcano. Y bueno, pues quedamos en las pantallas y le expliqué algunas cosas, los motivos por los cuales esto era así. Me pareció tan gallardo de su parte que decidiera no hacer el trabajo que pensaba hacer, porque pensaba que era una forma de desinformación que se ha generalizado, como acabamos de oír. Uh-huh. Y entonces, charlando, dijimos, deberíamos hacer algo que realmente explicara qué es lo que sucedió, y así sobre la marcha casi decidimos hacer ese pequeño cómic que, como tú has dicho, que es una preciosidad. Breccia es un dibujante extraordinario, realmente es un pintor extraordinario, ¿no? Es un trabajo de una envergadura artística fenomenal. O sea, Breccia colorea, en fin, es una sobre acuarela, en fin, es precioso, ¿no?, lo que hace, ¿no? Luego tiene un trazo de una potencia visual enorme, ¿no? Y ahí nos pusimos a trabajar como monos, y yo aprender a uña de caballo cómo se hacen guiones de cómic, que no creas tú que es una cosa fácil. No. Llenar esos bocadillos del contenido adecuado que sirvan para ir avanzando, comprimiendo muy bien lo que se cuenta, la acción, etcétera, no es nada fácil. No, porque verdaderamente la selección de la información esencial para que la historia tenga continuidad y no resulte fragmentaria o difícil de entender es muy trabajoso, ¿no? Y que no parezca un libro de texto, que parezca efectivamente un cómic de aventuras. Que tenga personajes y que los personajes adquieran una personalidad, valga la redundancia, que los identifique, en fin. Que trabajamos mucho y a mucha velocidad para poderla tener terminada pues para estas fechas, ¿no? Y yo creo que Breccia ha hecho un trabajo realmente formidable, ¿no? Formidable. Fíjate, hay un perdóname, Elvirita, que ya sabes que yo te interrumpo mucho. Hay una viñeta que me parece tan bonita. O sea, cuando tú dices, cuando se ve en la noche en un mar en calma, la nao Victoria, la luna llena arriba, y tú dices, escribes, después de 2 días luchando para alejarse lo más posible de la especería y ganar mar abierto, Elcano intenta dormir acurrucado en su petate. Está tan cansado que no puede conciliar el sueño. La siguiente viñeta, que es estrecha y rectangular y no tiene los bordes rectilíneos como casi todas las demás, es un trozo de cielo con la luna llena sola. Sí, Breccia tiene sus formas, digamos, de indicar el flashback, ¿no? O sea, el recuerdo, sus formas narrativas a través de la imagen también, ¿no? Porque, bueno, ahí queríamos que los recuerdos del Elcano fueran los que nos contaran lo que había sucedido hasta el momento en que él saca el barco de Timor y salen huyendo de ahí y se meten ya en la ruta en la que realmente van a conseguir darle la vuelta al mundo, ¿no? Atravesando el Índico, ¿no? Y tiene algunas que son verdaderamente maravillosas. A mí me parece preciosa, ¿no? Esa imagen tan limpia en la que se ve a Juan de Cartagena abandonado en la playa, ¿no? Cuando Magallanes
sí, sí. Y al cura Pedro Sánchez, ¿no? Dices, Sí, sí. esa es tremenda, las olas pegando sobre ese islote, ¿no? Ese color entre gris sucio y amarronado, esos tonos rojizos solo, que Color es de frío, ¿no? de Hay como un color frío, de de frío. soledad, de abandono, es tremendo, ¿no? Sí, esa viñeta, el bocadillo correspondiente dice: por fin se adormece para caer en la peor de sus pesadillas. En 1000 años que viviera, no podría olvidar a Juan de Cartagena y al cura Pedro Sánchez, abandonados por orden de Magallanes en una pequeña isla. No dejó de mirarlos un solo instante mientras el barco se alejaba. Dos figuras solitarias en una playa azotada por un viento gélido. Realmente es un momento tremendo de la expedición, ¿no? O sea, el momento este en el que hay el intento de motín bueno, Cartagena es abandonado en esa playa, que es el veedor de la corona, o sea, es un hombre muy importante en la expedición, y, y los dos capitanes se les corta la cabeza, o sea, hacha en mano, ¿no? Bueno, es uno de los motines, ¿no? Que protagonizan todo lo que fue aquella aventura alucinante, ¿no? Sí, sí, es el más importante, ¿no? Desde ese momento y dado que Magallanes se hace con el control de la situación y consigue, y bueno, es ejemplar el castigo, ¿no? O sea, no ya el hecho de cortar las cabezas a los capitanes, sino ese abandono de Juan de Cartagena en la isla, en esa playa desierta, en el medio del frío. Realmente impactó a tal extremo que ya no vuelve a ver, o sea, ya nadie vuelve a toserle a Magallanes absolutamente nada. Me gusta Ni de mucho hecho cómo... Sí, dime, cuando dime, dime. llegan a las Filipinas, ¿no? Y Magallanes se mete contraviniendo todas las órdenes, porque sus órdenes eran encontrar el camino a la especería y de ninguna manera intervenir en ninguna clase de conflicto local, ni situación local, ni interactuar con ya nada, el camino a la especería y punto. Y se mete en aquel lío con el rey Humabón y tal, y todos saben que está contraviniendo las órdenes y ya nadie le contradice, o sea, todo el mundo calla y acata y punto, ¿no? Bueno, le costó la vida. Sí, sí, le costó la vida, le costó la vida. Y hay algo que quiero decir antes de que se me olvide: la expedición no la financió la corona, aunque puede uno encontrar esto dicho en cualquier sitio. Uh-huh. Esa expedición tiene un origen, o sea, es iniciativa privada en su origen. Cristóbal de Haro, sobre todo, ¿no? Es Cristóbal de Haro, sí, fundamentalmente el que tiene un interés en que se haga ese intento de encontrar el camino de la especería a través del Atlántico, o sea, el paso hacia lo que se llamaba el Mar del Sur, porque es un comerciante, porque es un banquero, porque es un financiero que está en el mundo y sabe cómo se mueven los grandes ejes de la economía de su tiempo, ¿no? Y sabe Uh-huh. que ahí merece la pena invertir. Y la corona se suma, ¿vale? La corona se apunta al bombardeo. Uh-huh. Es decir, Cristóbal de Haro era un hombre con una capacidad económica importante, pero es la corona la que decide en un momento determinado que va a poner dinero también y que eso puede ser realmente un negocio formidable, y en cualquier caso que estamos interviniendo en un mercado que marca geopolíticamente los flujos de poder en el mundo, etcétera, y que es necesario que la corona esté ahí presente, ¿no? Y entonces el jovencísimo Carlos V dice, no, nosotros vamos a poner ahí. Claro, eso le da un plus y le da un apoyo institucional y tal, pero no hay que olvidar nunca que es Cristóbal de Haro y es la iniciativa privada la que hace posible, o sea, la corona probablemente no, por su propia iniciativa, no se le hubiera ocurrido nunca meterse en aquel trajín, ¿no? Mm. Tú aquello lo cuentas más o menos así. Magallanes muere luchando contra la Lapu-Lapu en una playa de Mactán. Eso está por allí por las Molucas. Han perecido entre medias otros muchos hombres y hay que hundir la Concepción, se refiere al barco, por falta de marinería que la gobierne. Entonces Elcano y Gómez de Espinosa ponen rumbo definitivamente a las islas. Había que cumplir las órdenes y salvaguardar los intereses de los accionistas. Ahí resumes un poco casi todo lo que nos estás contando, ¿no? Eso yo valoro tanto como avanzando en la acción metes tanta información e indicas y describes un poco lo que desde tu punto de vista como investigadora e historiadora sucedió, ¿no?
es importante entender que los dos barcos que sobreviven finalmente, que son la Trinidad y la Victoria, y la decisión de Gómez de Espinosa de intentar regresar por el mismo camino que habían seguido a la ida, es decir, atravesando el Pacífico y O sea, hacia América. volverse para entendernos, ¿no? Sí, claro, volver, o sea, desde donde están, que están Volverse por en donde las han Molucas, venido. Eso es. exactamente, esa es la decisión de Gómez de Espinosa. Pero no la del Cano. No, yo creo que es que realmente la vuelta al mundo aparece para nosotros con una palabra que hay en un documento que dice determinamos. Determinamos. ¿Y quiénes determinamos? Pues tenemos que suponer que son los capitanes y las tripulaciones los que se reúnen y toman una decisión conjunta. El Cano esto lo hace varias veces, Sí, ante decisiones muy difíciles sí. y trascendentales, que es, claro, por eso el estilo Magallanes había chocado tantísimo, porque jamás reunía no ya a su tripulación y a sus oficiales, digamos, sus pilotos, la gente más capacitada para decir esta es la situación y hay que tomar una decisión difícil y si me ocurre que lo mejor es esto o aquello, ¿y qué piensan ustedes? Esto Magallanes no lo hace jamás. Y entonces, claro, fue creando un mal entendimiento con sus propios capitanes y con sus pilotos a lo largo de meses en los que había enormes dificultades y que realmente ellos ya no saben ni lo que se está haciendo porque Magallanes no habla, no se explica. En cambio, bueno, pues el Cano reúne las tripulaciones, Gómez de Espinosa reúne las tripulaciones. Entonces, en ese determinamos que Gómez de Espinosa va a dar la vuelta e intentar regresar por el mismo camino y Cano va a hacer otra cosa, que es una cosa inédita, que es desde donde están las Molucas, se va a meter por el camino de los portugueses, va a costear, o sea, el Índico y luego el Cabo de Buena Esperanza y subir por la costa portuguesa y llegar, que es algo que no se había hecho jamás. Pero todo esto es salvaguardando los intereses económicos, es decir, las dos naves van hasta arriba de mercancía. Y el Cano, cuando sale corriendo de Timor porque desertan dos hombres y teme que los portugueses, bien que han desertado y van a ir a los portugueses a venderlos, digamos, a decirle, oye, que hay un barco aquí español tal, ¿no? Lo que está haciendo el Cano es midiendo fondos, es decir, trazando un mapa que le permita meterse por los canales de las Molucas, porque era muy difícil la navegación por ese archipiélago, había muchos bajíos y era muy trabajosa. Está trazando mapas para poder navegar por allí y está comprando especias poco conocidas o variedades poco conocidas para traerlas como muestra con el barco hasta arriba de clavo y hasta arriba de nuez moscada y de todo lo que encontró. Es decir, y esa mercancía viene tan protegida y tan bien guardada que sobrevivirá a todo lo que les pase. Iba tan cargado de clavo, entre otras cosas, que el olor a clavo es lo que les delató cuando intentaron parecer lo que no eran en una de los atraques que no tuvieron más remedio que hacer y que también les salió mal. El único. Todo, o sea, todo lo que parada, la única parada que hacen, que es la de Cabo Verde, sí, todo lo que la hacen. Todo lo que cuentas en ese cómic resumido con el trazo impresionante de Breccia, no tengo más tiempo y quería preguntarte muchas cosas de cómo os habéis relacionado Enrique Breccia y tú. Muy bien, y también quería muy bien. Espérate, Elvira. Encantador. Espérate, un besito. Bueno, pues un besito muy grande.